Hace unos días alguien hizo un comentario en mi canal y me hizo un montón de preguntas sobre cómo eran las relaciones sentimentales, sexuales con miembros de la tríada oscura. Y me ha vuelto a hacer otro comentario con más preguntas, ¿eh? Cosa que le agradezco porque además en esta segunda parte el tema es más amplio y las preguntas son más variadas, ¿eh? O sea que vamos al grano. Y la primera pregunta dice, ¿puedes identificarte con un asesino en serie en ciertas cualidades sin tener que ser uno de ellos ni mala persona? Bueno, parece una pregunta un poco extraña, pero voy a responder y mi respuesta es sí. Y la razón es que en este mundo hay de todo, o sea, cada persona es un mundo. Y cuando investigas la biografía de algunos asesinos en serie, puedes ver que ellos también son personas, o sea, cada uno es distinto. Y algunos pueden tener algún rasgo o alguna cualidad que si la dedicaran a algo bueno o no estuviera presente con el resto de sus actos malvados, ¿no?, hasta podían ser deseables o parecidas a características que podemos tener nosotros también. Bueno, después me pregunta si puedo hacer algún vídeo sobre asesinos en serie. Bueno, yo ya sé que ese es un tema muy interesante para algunas personas, ¿eh? Despierta mucha curiosidad, si no morbo. Quizá haga alguno en el futuro, pero creo que ya hay mucha gente hablando del tema, ¿no?, analizando casos, eh, con vídeos, artículos sobre biografías, actos de cada asesino en serie famoso, ¿no? Además, a mí me parece que el asesino en serie es una cosa muy rara, estadísticamente. O sea, vale más la pena analizar al detalle al psicópata en general. Bueno, la siguiente pregunta sigue en la misma línea y menciona al famoso asesino en serie Ted Bundy. Yo creo que no hace falta presentación de Ted Bundy. Y dice, Ted Bundy me interesa y no sé por qué puedo sentirme identificado con él, aunque creo que no soy mala persona, que yo sepa. Bueno, si eres buena o mala persona, o por qué te sientes identificado con Ted Bundy, eso yo no lo sé, lo tienes que saber tú. Lo que sí sé es que Ted Bundy era un mentiroso del más alto grado, o sea, era un mentiroso redomado. De su boca no salía una sola verdad. Tampoco le puedes encontrar ningún indicio, rastro, atisbo de bondad, de nobleza. O sea, Ted Bundy era un ejemplo de lo que es un psicópata sádico de alto voltaje. Pero bueno, yo te entiendo porque ya llevo muchos años estudiando este tema y ya no me sorprende que haya tantas personas que sienten fascinación por los asesinos en serie. Mm, ¿Por qué ocurre esto? Depende de cada persona, es algo extraño, ¿no? Hay un poco de morbo, es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno. Bueno, si lo que te interesa es conocer esta parte, ese receso oscuro que hay en la mente de este tipo de gente, ¿no? O quizá piensas que puede haber algo en ti que ves reflejado en él, ¿no? Entonces puedo entenderlo, ¿no? Pero en general estamos hablando de la máxima escoria. Pero bueno, repito, puedo entender que algunas personas sientan interés, curiosidad, porque este tipo de asesino tan extremo, tan sádico, tan inhumano, nos parece algo tan ajeno que tenemos curiosidad por saber por qué. Bueno, siguiente pregunta. ¿Puedes reconocer a esta gente sin haber tenido experiencia? ¿Sin ser oscuro como ellos? Bueno, voy a repetir lo que he repetido ya 1000 veces antes, ¿eh? No, no puedes. Al menos a primera vista. Con el tiempo sí. Y repito, como digo siempre, creo que lo hago cada semana, cualquier persona puede ser engañada. O sea, tú puedes tener al psicópata delante y no lo ves. Excepto que no seas un psicópata tú también.
porque ellos sí que tienen la capacidad de detectarse, leerse entre ellos rápido. Y si una persona no tiene experiencia previa, todavía está más perdido a la hora de verlo. Tiene menos probabilidades, por no decir ninguna. O sea, esto no significa que no sea imposible detectarlo. Estoy diciendo que es muy difícil. Es mucho más fácil cuando tú eres un espectador que no estás involucrado en algún tipo de trama, de plan psicopático. O sea, si tú puedes ver cómo actúan con terceras personas como espectador, entonces es mucho más fácil verlo. Pero claro, eso ocurre muy pocas veces. Bueno, la siguiente pregunta es muy curiosa. Dice, ¿los clientes de sexo de pago son malos? Bueno, claro que no. O sea, eso es como preguntar, ¿los clientes de los bares, los clientes que van a beber a un bar, son malos? No, son personas como todo el mundo, hay de todo. Eh, ya sé que con mi respuesta, sobre todo las feministas modernas, no estarán de acuerdo. Dirán que la prostitución es una opresión, una explotación hacia la mujer, fruto del heteropatriarcado y demás chorradas. Pero bueno, eh, olvidan que la prostitución es una profesión muy antigua. Y también se olvidan de que hay hombres que también se prostituyen. Bueno, la siguiente pregunta enlaza con la anterior. Tiene un enunciado un poco largo y dice, el hombre es cosificado en ese tipo de relaciones de pago y la mujer es la única cosificada en general. ¿Por qué lo venden así? ¿Porque quieren avergonzar al hombre? ¿Porque el hombre no tolera las teorías feministas? Bueno, son varias preguntas, voy a intentar responder brevemente. Primero, cuando se trata de relaciones de pago, tanto el hombre como la mujer son cosificados, porque al fin y al cabo son mercancías para una transacción económica, nada más. Lo que ocurre es que nadie les obliga, o sea, lo hacen conscientemente, por lo tanto, para mí yo no veo el problema aquí. Claro, las feministas te dirán que solo se cosifica a la mujer, pero eso no es cierto. Se cosifica al hombre y a la mujer. Si hablamos de psicópatas, este tipo de gentuza cosifica a todo el mundo. Cosificar quiere decir que te ven como un objeto, como una cosa. Incluso hoy en día entre algunas personas normales, que no llegan a ser psicópatas pero pueden tener alguna conducta similar, también se cosifica a los demás. Y lo podemos ver hoy en día en muchas parejas. Muchas parejas se usan uno al otro como recursos, o una parte utiliza a la otra. En cuanto a si todo esto es para avergonzar al hombre, pues bueno, esta gente te lo quiere vender así. ¿Pero por qué te lo quiere vender así? Porque da muchas ventajas hacerse la víctima. Da muchas ventajas echar la culpa siempre a otro. Eh, Actuar como si no fueras una persona adulta. Y en la última parte de tu pregunta dices, ¿están las feministas buscando avergonzar a los hombres? Bueno, quizá algunas sí, pero que pretendan o quieran avergonzar a los hombres no significa que puedan. Para explicarlo mejor, en principio es como si yo te digo, tírate por la ventana porque eres feo y tonto. O sea, eso no significa que lo vayas a hacer. O sea, no puedes hacer caso de cualquier idiota ni de cualquier idiotez. Sobre todo si esa idiotez viene de un grupo de gente que se basa en teorías absurdas, en estadísticas falsas, o sea, gente parásita y odiosa. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué se burlan, te humillan o te dejan por poco hombre o por mala persona por decir la verdad? Bueno, porque ese es el recurso de los fanáticos, de los tiranos, de los manipuladores.
de los psicópatas, de las sectas. Te quieren forzar a entrar en su modo de ver las cosas, en un molde. Quieren que tú asimiles por la fuerza su forma de pensar. Pero bueno, siempre hay una solución, y la solución es ignorar a esta gentuza. Porque si lo que dicen no es cierto, ¿para qué te vas a molestar? No te afecta. O sea, te puedes reír en su cara. Bueno, y siguiendo del anterior, pregunta, ¿qué clase de gente hace esto y encima te acusa a ti de hacerlo? ¿O te lo proyecta en ti? Bueno, hay dos clases de personas. Unos son estos sectarios, esta gente que tiene un pensamiento colmena, están fuertemente ideologizados, son fanáticos. O sea, ellos usan una tiranía del grupo. Y sí, funciona como una secta, ¿no? Todo lo justifican en una especie de mal exterior. Ellos son los buenos, tú eres el malo, ¿no? Que les sirve de autojustificación. O sea, crean un enemigo y si hay un enemigo malo que está fuera, eso significa que yo soy bueno. Eso por un lado, pero el otro tipo de personas son las personalidades psicopáticas, ¿no? Que siempre hacen algo malo y después te lo achacan a ti, te culpan a ti. Eso es su forma de actuar normal, porque buscan someterte, buscan utilizarte, debilitarte. O sea, ellos um, te van a robar, van a abusar de ti, te van a humillar. Pero la última ofensa es que encima te van a decir que el culpable eres tú, que tú te lo has buscado, que tú eres el malo, que tú has hecho todo el daño posible en la relación. Bueno, la siguiente pregunta es más escueta. Dice, ¿es el matrimonio una clase de prostitución? Bueno, por supuesto que no, claro que no. Eso no quiere decir que en algunos casos sí. Eh, Hoy en día, no creo que sea solo hoy en día, pero hoy en día se ve más. Muchas personas no se casan por amor, no comienzan una vida en pareja por amor. O sea, se juntan por algún tipo de beneficio. Eh, ¿Por qué le aporta a otra persona? Porque tú me das sexo, me das compañía, estatus, dinero, eres un proveedor, eh, yo qué sé, eres una criada, eres un semental que me va a dar hijos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se aboga por el matrimonio con una mujer? Y no por las cariñosas, entre comillas, si son lo mismo. Cariñosas, entre comillas, se refiere a la profesión más antigua del mundo. Pero no, no son lo mismo. Ya he dicho antes que todas las personas son distintas y todas las parejas también son distintas, ¿no? Puede haber un porcentaje de parejas en las que sí, sería mucho mejor no estar en pareja y visitar de vez en cuando a una cariñosa, entre comillas, ¿no? Sería, incluso sería una relación, aunque fuera una relación eh, mercantil, ¿no? Incluso así quizás sería momentáneamente más justa, más sincera, más honesta, más práctica, más segura. Pero bueno, eso es en la minoría de los casos. En la mayor parte de los casos no tiene nada que ver. O sea, una pareja de verdad no es una transacción económica, no es egoísmo. Em, mm, Tiene que haber fidelidad, lealtad, apoyo, respeto, ternura, compromiso, unión, comprensión, conocer al otro, intimidad, benevolencia, buscar el bien del otro. Y en algunos casos incluso romanticismo, que no hay que confundir con ser un sentimentaloide. Bueno, la siguiente pregunta es distinta y dice, ¿a qué se deben las adicciones, ya sea al sexo o de otro tipo? En mi opinión, una adicción es un síntoma de un vacío interior, casi siempre. O sea, es la rama de una enfermedad, no la raíz, no la causa. O sea, la adicción es un tipo de evasión
entretenimiento, de escape, de regulador emocional, mm, ya se llegue a ella por diferentes causas. Puede ser por poca autoestima, por un trauma, por aburrimiento, por fantasía, por lo que sea. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿por qué son atacados los clientes y las cariñosas, entre comillas, cuando al mismo tiempo se promueve la cosificación del otro, ya sea a través del físico, del estatus, del poder o de su utilidad? Bueno, porque son las contradicciones de esta ideología woke, falsa izquierda, ¿no? Posmoderna, ¿no? Por un lado, promocionan la cosificación mm, y la degeneración, le ponen mil etiquetas, ¿no? Con una supuesta base científica, supuesta, poliamor, multigénero, etc., ¿no? Se promueve el exhibicionismo, el narcisismo, lo puedes ver cada día en TikTok, en Instagram, en Tinder, en OnlyFans. Verás a personas con poca ropa haciendo bailes absurdos. Hay una sexualización de todo y una actitud en general que ya he explicado en varios vídeos, se resume en una frase que he visto en los 2 últimos años. Aporta o aparta. O sea, la gente se ha vuelto narcisista. Apórtame algo, tú tienes que enriquecer mi vida. Es tu obligación. Y por otro lado, y aquí está la contradicción, hay una criminalización del sexo de pago, eh, sobre todo de los consumidores, aunque también de los trabajadores. Bueno, la siguiente pregunta, tal como está redactada, deduzco que la persona que me consulta es un hombre. Porque dice, se acusa a los chicos buenos de interesados. Pero bueno, eso son excusas porque las mujeres te dejan de lado, te tienen de amigo hasta que te necesitan y entonces pueden aprovecharse de ti. O sea que lo hacen de forma interesada. Bueno, mi opinión es que a veces los que se presentan como chicos buenos no son tan buenos. Porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, lo que quieren es sexo. Y eso no tiene nada de malo, es algo natural. Pero les falta la valentía de actuar, de pedirlo directamente, en lugar de hacerse amigos de una mujer, con la esperanza de tener sexo. Es cierto que algunas mujeres tienen esa característica narcisista, ¿no? de tener alrededor pretendientes que no les gustan, pero los tienen ahí colgando de un hilo porque les pueden ser útiles, tontos útiles. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué hay hoy en día más clientes de sexo de pago si hay tanto libertinaje sexual? Pues es una buena pregunta. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy en día el sexo está visto como una medida de éxito social. Eso por un lado. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Aunque parezca mentira, hoy muchos hombres, sobre todo los que son menos agraciados físicamente, o los que son muy tímidos, ¿no? O los que son normales pero no tienen ninguna habilidad social, ¿no? Estoy hablando de un gran porcentaje de los hombres, ¿eh? Todo este grupo no tiene acceso al sexo regularmente. Por lo tanto, tienen que recurrir a las, como dices tú, las cariñosas, ¿no? Que en cierto modo hacen una función social, ¿no? Hay otra cosa importante que es, al estar la sociedad tan sexualizada, hoy en día la adicción más común es al sexo. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que la he respondido, porque dice, ¿por qué las mujeres quieren tener amigos que han rechazado antes? Bueno, ya te lo he dicho, algunas mujeres, eh, digamos la peor clase entre ellas, lo hacen porque es ventajoso. Pero hay de todo. No todas las mujeres son así, por suerte. Bueno, la siguiente pregunta es un poco enrevesada. Dice,
¿Por qué algunas personas dicen que quieren algo de ti, pero en el fondo quieren otra cosa? Y después te culpan, como si tuvieses que adivinar lo que piensan. Y a eso le llaman una relación. Bueno, porque mucha gente es cobarde, mucha gente es poco sincera, egoísta, ¿no? Y mucha gente eh, entabla relaciones, entra en las relaciones como si fuera un juego de poder. Y en el poder, en este juego de poder, la ocultación y la manipulación son las herramientas habituales, ¿no? Y la continuación del anterior dice, y si al final tú, para evitar esa situación y no tener que decir lo que piensas, te vuelves igual. Y por cierto, cuando uno no dice lo que piensa, aunque sea para evitar algún tipo de situación, te estás volviendo igual que ellos. Bueno, siguiente pregunta, cambiando de tema, ¿no? ¿Cómo saber si alguien finge ser tu amigo para tener información y después usarla en tu contra? Bueno, eso es difícil saberlo al principio, pero con el tiempo lo vas a saber, con el paso del tiempo y los hechos, ¿no? Pero lo que importa es qué es lo que vas a hacer cuando lo sepas. Ahí es donde está tu poder. Siguiente pregunta. ¿Y cómo son estas personas con sus monos voladores? La respuesta es, son como convenga ser. O sea, sus monos voladores son aliados, protectores, peones, sirvientes, siervos. Por lo tanto, el psicópata y también el narcisista, cuando tiene monos voladores, tontos útiles, eh, se va a comportar con ellos de forma engañosa. Eh, Se harán las víctimas o pueden hacer el papel de incitadores, metiendo cizaña, creando discordia. Son obsequiosos, son pelotas. Normalmente lo que hace el psicópata o el narcisista es comprar a la gente. O sea, tienen mil formas de convencer a esta gente para que les sigan, para que hagan el trabajo sucio por ellos. ¿Por qué los monos voladores les creen sin rechistar? Bueno, porque los monos voladores, como yo los llamo tontos útiles, esta gente vive bajo el engaño, bajo la manipulación del psicópata o el narcisista. Algunos incluso les temen. Y también, hay que decirlo, hay algunos monos voladores que también son narcisistas y también pretenden sacar algo. Y también a veces ocurre que este tipo de gentuza psicopática es tan hábil que consiguen que algunos de sus monos voladores, de sus sirvientes, esclavos, secuaces, les sigan porque creen que están defendiendo una causa justa, curiosamente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Y qué pretenden en conjunto yendo a destruir a una persona? ¿Qué sentimientos esconden? Bueno, en el caso del psicópata, cuando utiliza sus monos voladores, lo que quiere es destruir a alguien por medio de intermediarios. Quizá porque a lo mejor no tiene alcance directo, no puede acercarse a la víctima. Entonces lo hace a distancia, a través de otros, ¿no? Y también lo que busca es castigar a alguien, quitar de en medio a alguien. O sea, hay un montón de razones, ¿no? A veces también es por puro morbo, por pura diversión. Y en el caso del narcisista, lo hace como medio de compensación. O sea, él está frustrado y tú tienes que pagar, tienes que restaurar su autoestima. Por otro lado, entre los monos voladores también hay diferentes motivaciones, ¿no? Porque hay diferentes tipos de personas, ¿no? Algunos lo hacen porque creen realmente que están haciendo justicia, supuestamente. Otros porque son gregarios, son pelotas, son siervos y lo hacen para conseguir méritos
ante los ojos del psicópata, del líder. Y también hay algunos que son don nadie, inútiles, y lo hacen para sentirse más fuertes, sentirse mejor. Bueno, seguimos con esta variedad de preguntas. La siguiente. ¿Por qué se corrompe la gente fácilmente a través del dinero y el poder? Bueno, muchas personas no tienen, digamos, una guía moral, por decirlo de alguna forma. Otros buscan el dinero y el poder porque les da ventajas. Por ejemplo, el maquiavélico, el psicópata son personas que se sienten atraídas por el poder. ¿Por qué? Porque el poder te da control sobre los demás y te hace vivir mejor. Es más cómodo. Bueno, y sigue diciendo, ¿y por qué algunos defienden a esta clase de gente? Bueno, está muy fácil de responder porque es una autojustificación. O sea, si tú crees que lo que haces es honesto, da igual lo deshonesto o sucio que sea, no te vas a sentir mal por ello. Bueno, y continúa con esto. Estas personas usarán todo contra ti, ya sea verdad o no, aunque no haya un motivo justificado. Y llegarán a haber traiciones donde no las hay. Bueno, es que lo que ocurre es que la mala gente no repara en medios, no tiene escrúpulos tampoco. Pero no es cierto que lo hagan sin motivo. Lo que ocurre es que ellos tienen motivos, motivaciones distintas, pero claro que hay un motivo. Para cualquier acto humano hay un motivo. Y después pregunta, ¿tienen el complejo del emperador? Bueno, yo creo que cada vez la gente se inventa términos nuevos. Es una forma de hablar solo. Podemos utilizar palabras más comunes, que lo entiende todo el mundo. Estas personas son tramposas, son ambiciosas, son egoístas y son amorales. Ya está. Bueno, las siguientes preguntas. ¿Por qué la gente no los cala antes? Bueno, porque no actúan a cara descubierta. No son tontos. ¿Y por qué ellos sí que nos calan a nosotros? Bueno, porque nosotros somos amateurs, somos aficionados en el tema de la manipulación. La gente corrupta lleva haciéndolo mucho tiempo. Es su modo de vida, es su pan de cada día. Están acostumbrados. ¿De dónde nace su interés por hacerse respetar por medio de la violencia física o psicológica? Bueno, los psicópatas están obsesionados por el control, por la dominación, por el poder. Son depredadores. Por lo tanto, ellos ven el mundo con otros ojos. Ellos ven presas, obstáculos o amenazas a su poder. Nada más. Siguiente pregunta. ¿Cómo definirías a una persona con apego evitativo que huye de las relaciones, incluso de las relaciones superficiales? Bueno, yo la defino como una persona que ha sido traumatizada en el pasado y que no quiere sufrir de nuevo. O sea, para este tipo de persona el apego, la intimidad, significa peligro, vulnerabilidad, soy vulnerable. O sea, no hay que confundir esto con el no apego psicopático, que no tiene nada que ver. Bueno, siguiente pregunta. ¿Sentirse mal por haber actuado por ego es indicador de algo? Sí, es indicador de que tienes autoobservación, de que tienes conciencia de lo que haces, de lo que dices, de lo que piensas. Y eso es bueno, porque es todo lo contrario del psicópata. El psicópata no se siente mal por actuar en base a su propio orgullo, su ego. La única vez en la que se siente mal el psicópata es porque el resultado de lo que ha hecho ha sido negativo para él o ella. O porque cree que no ha sido suficientemente astuto, suficientemente contundente, que no ha conseguido, que no ha hecho todo lo que había que hacer para ganar.
lo que puede incluir hacer el mal, dañar a otros. Bueno, siguiente. ¿Qué opina de los que dicen que los miembros de la tríada oscura, psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, tienen signos precursores como es la enuresis, piromanía o la violencia contra los animales? Bueno, eh, esto es lo que la gente llama la tríada de McDonald. Es cierto que este tipo de conductas en los niños son precursores potenciales de la sociopatía, psicopatía o trastorno antisocial, ¿no? O sea, enuresis, orinarse encima, ¿no? Piromanía, plantar fuego, crear incendios, ¿no? Y ser cruel, torturar y matar animales, no son buenos signos en un niño. Pero aunque son signos de alarma, no todos los niños cumplen esa profecía autocumplida. O sea, no todos los niños que de pequeños han torturado a algún animal o se han orinado hasta que eran ya muy mayores van a ser psicópatas. Eso es mentira. Muchas personas normales han tenido en algún momento de su niñez alguno de estos signos. Lo que ocurre es que si están los tres juntos presentes en un niño, digamos que serían para empezar a moverse antes de que sea tarde. O sea, son signos de peligro, pero no quiere decir que sea una cosa universal aplicable a todo el mundo, en general, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, tal como está escrita, no la entiendo muy bien. Es, ¿por qué se normaliza la injusticia cuando le pasa a otro, pero no se aplica en el cuento? Mm, si hablamos de psicópatas, te voy a explicar cómo piensan ellos. Cuando la injusticia le pasa a otra persona, ellos lo ven como mala suerte. Pero si le pasa a él o a ella, entonces es injusto, es un ataque, es un abuso, es mala fe. O sea, el psicópata puede cometer la mayor injusticia hacia otra persona, pero simplemente él piensa que no es nada del otro mundo, no es nada grave. La vida es así, has tenido mala suerte. Pero si el maltrato lo recibe él, sí que lo ve como una injusticia, como un abuso. ¿Por qué consideran positivo cuando hablan mal de otras personas? Bueno, este tipo de personalidades no tienen un concepto abstracto de moral, no tienen un concepto de bien y mal. Las malas acciones no importan si son suyas. O sea, su punto de vista, su punto de referencia son ellos. El resto de personas no importan. O sea, para que lo entendamos, ¿eh? El psicópata piensa, si yo lo hago está bien, si lo haces tú está mal. Y hablar mal de los demás está bien. Aunque como sé que a la gente en general no le gusta esta forma de actuar, puedo hablar mal de los demás y después negarlo. O sea, el psicópata siempre niega todo lo que no le interese. Siguiente pregunta. ¿Por qué la gente piensa que los psicópatas son inteligentes? ¿Tienen razón? No, no tienen razón. O sea, los psicópatas son normales en inteligencia. La mayoría de ellos. Yo diría que un gran porcentaje tirando a la parte baja. O sea, no es que sean muy brillantes, no son lumbreras. Pero, y aquí es donde viene la confusión, mucha gente cree que sí que son inteligentes porque son astutos, son vivos, listos. Pero eso no es la inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia, pero en general la única que tienen los psicópatas es una especie de inteligencia práctica, son viveza, son, como diría yo, ¿no? Como, como el típico delincuente de la calle que sabe todos los trucos, es astuto. Bueno, ahora viene una pregunta bastante interesante, ¿eh? Y dice,
¿Por qué alguien que no conoces se daría por aludido si haces comentarios negativos de este tipo de perfiles y de la sociedad que los promueve? Bueno, no es fácil de responder, pero voy a dar mi opinión, ¿no? La gente está programada para no pensar. O sea, la gente está programada para desplegar una especie de conceptos que han aprendido. Pero la mayoría de gente no ve la realidad, o le cuesta. Entonces, si tú hablas mal, aunque sea de forma muy certera, de este tipo de personalidades oscuras, te vas a encontrar que mucha gente te tacha de radical, de conspiranoico, de extremista, de negativo, de follonero, de provocador. Te dirán que estás loco. Y básicamente porque esta gente no entiende la psicopatía, no entiende la maldad. Creen que se trata de algo relacionado con la medicina, con algún tipo de trastorno psiquiátrico. O quizá piensan que es el producto de algún abuso, que es una pobre víctima el psicópata. O sea, tienen ideas mágicas, tienen ideas absurdas, te dirán, no debes juzgar a la gente, eh, tienes que ser positivo siempre. Vale, creo que he respondido a todas las preguntas ya, a toda esta batería de preguntas y bueno, espero que sirvan de algo. Saludos a todos.